Bueno, los saludo a los alumnos de Ingeniería Industrial y seguimos entonces con esta parte del grupo 1B y 2B. Los metales de estos dos grupos no son transicionales, vuelvo a repetir, tienen la configuración D completa. Bien, aquí en esta diapositiva están marcados los elementos de este grupo. El último grupo no lo vamos a estudiar porque no tenemos suficiente información al respecto. Estudiamos entonces primero el grupo 1B, que es cobre, plata y oro. Estos son lo que se llaman los metales de acuñar. Bien, los números de oxidación que tienen este grupo, ¿cuáles son los más importantes? Comparten con el grupo 1A, por ejemplo, de la tabla, o sea, de los metales alcalinos, que tienen el número de oxidación más 1. En el caso, por ejemplo, en el caso de la plata y el oro, tienen número de oxidación. La plata, el oro y la plata, el oro y el cobre tienen número de oxidación más 1. A su vez, el cobre también tiene número de oxidación más 2 y el oro más 3. Hay una característica de este grupo que va a ser siempre la baja reactividad, por eso se los utiliza para acuñar moneda justamente, porque son muy resistentes al ataque químico. Y eso se va a expresar en sus altos potenciales de reducción, o sea, son metales que no tienen tendencia a oxidarse. Esa propiedad varía, pero se hace muy importante en el caso del oro. Lo que explica que no van a reaccionar con ácidos diluidos no oxidantes cuando los atacan. O sea, directamente no van a reaccionar cuando yo los haga reaccionar con ácido clorhídrico diluido o ácido clorhídrico o ácido sulfúrico diluido. Sí, el caso del ácido nítrico, que es un ácido oxidante, les recuerdo, del grupo 5, puede atacar al oro, en una acción conjunta con el ácido clorhídrico, en una mezcla que nosotros lo explicamos ahí en el grupo 5, de una mezcla de una parte de ácido nítrico y 3 partes de ácido clorhídrico, pueden atacar el oro. A su vez, el cobre y la plata pueden ser atacados por el ácido nítrico concentrado y diluido y por el ácido sulfúrico solo y exclusivamente cuando está concentrado y caliente, que es cuando el ácido sulfúrico tiene mayor potencia oxidante. Hay otras reacciones generales, como puede ser que la plata puede ser atacada por el azufre, por eso es que las cadenas de plata se ennegrecen en contacto con la transpiración de la piel. La transpiración tiene algunas sustancias con alto contenido de azufre, que entonces por eso es que reaccionan con la plata y forman sulfuro de plata y la ennegrecen. El cobre a su vez puede reaccionar con el dióxido de carbono en el aire y formar carbonatos básicos de cobre, que se puede observar eso en la superficie de metálicas de cobre, que se forma como una capa verde, ¿no? De color verde, que es el carbonato básico de cobre. Veamos. Acá está la tablita, como siempre, con todas las propiedades periódicas, destacando la configuración. La configuración le está indicando que tiene orbitales de completo, por eso son metales no transicionales. Y fíjense que acá siempre se produce lo que analizamos en la primera serie, que es la promoción del electrón del nivel S al nivel D. Entonces siempre nos va a quedar 4s1. Por eso es que más 1 es un número de oxidación característico de los 3 elementos. Vamos a observar acá en el caso del radio atómico, observamos que entre los últimos 2 elementos el radio prácticamente no varía. Acá se manifiesta lo que se llama la contracción lantánida. En este caso, por ejemplo, en el último caso, en el caso del oro, eso lo voy a incluir, falta la configuración, tiene ya configuración 4F completa. Entonces la 4F completa hace que tenga capas internas
con electrones F que no apantallan bien el núcleo. Entonces, al no apantallar, la fuerza atractiva del núcleo es mayor y eso tiende a contraer el radio. Esto se llama justamente la contracción lantánida y la van a observar en todos los elementos que tengan el subnivel F completo. Eso hace que crezca mucho la carga nuclear efectiva. Bueno, el radio iónico tiene la variación correspondiente. El punto de fusión, fíjense lo que son los puntos de fusión acá, son altos, relativamente altos si los comparamos con los metales alcalinos. O sea, por eso habla de estructuras metálicas compactas con altas densidades. Por ejemplo, el oro tiene una altísima densidad y justamente este principio se utiliza para separarlo cuando se hace la metalurgia del oro. Y los potenciales, por ejemplo, los potenciales, o sea, cada una de estas columnas nos está diciendo algo. En el caso de, por ejemplo, el potencial de reducción, vamos a observar que tienen potenciales de reducción positivos. Estos potenciales de reducción positivos van a hacer que acá, por ejemplo, tienen dos potenciales, para el estado de oxidación más 1, para pasar del metal del más 1 a 0, más 1 a 0, y también acá en el cobre también tenemos el pasaje de más 2 a 0, y ahí están observando que todos los potenciales en este caso son positivos, o sea que son metales oxidantes. Tienen esto de los potenciales, le está mostrando la resistencia a la oxidación. Y bueno, y esta resistencia a la oxidación justamente es explicada a partir de la baja reactividad, o se expresa a partir de la baja reactividad. Hay una cualidad que tiene este grupo, es que si bien están ubicados como grupo, tienden a no tener una uniformidad en las propiedades. O sea, bien se los podría estudiar por separado, porque tienen características separadas. Bueno, no tienen comportamiento transicional por el subnivel D completo, y lo que hay que aclarar es que el ion cobre 2+, como es D9, y el ion oro 3+, que es un D8, son iones de metales de transición. Esas especies sí tienen comportamiento transicional. Bueno, acá por ejemplo en esta tabla lo que hacemos es comparar con el grupo 1A, considerando lo que ya dijimos antes, que tenían el mismo número de oxidación. Todos comparten el mismo número de oxidación, pero es importante compararlo porque tienen diferencias notables. Por ejemplo, las energías de ionización del potasio, el rubidio y el cesio son mucho menores que las energías de ionización del cobre, plata y oro. Eso marca justamente la baja reactividad. O sea, la baja reactividad se expresa por un alto potencial de ionización, lo que hace que cueste más la ionización, y por lo tanto la reacción y la formación de un compuesto. Y también el hecho de que son metales oxidantes que no tienen tendencia a la oxidación, entonces también todo eso aporta a la baja reactividad. Los puntos de fusión también son notables, la diferencia en el caso del potasio, rubidio y cesio. Acá tenemos puntos de fusión muy altos. Esto nos habla de una estructura metálica muy notable, una estructura metálica compacta, que eso también está explicado a partir del radio atómico, porque estos grupos, el potasio, rubidio y cesio, tienen radios mucho mayores. La disminución del radio en estos grupos se explica por la Z efectiva elevada, y también el hecho de que tengan un radio pequeño, eso favorece su ubicación dentro de la red cristalina metálica. Eso hace una estructura metálica muy compacta, muy fuerte, y explica los altos puntos de fusión. También explican las altas densidades, sobre todo la alta densidad del oro, por ejemplo. Acá hace notar eso, la alta fusión, altos puntos de fusión y la densidad elevada. También otra cuestión muy importante para las aplicaciones son el tema de la conductividad eléctrica y térmica. Estos son todos metales con estructuras metálicas compactas, con
resistencia mecánica en comparación, por ejemplo, a estos metales alcalinos que son blandos, tiene bajo punto de fusión. En cuanto a la conductividad, vemos que, por ejemplo, la plata y el cobre tienen valores de conductividad muy elevada, y lo interesante acá es que lo están comparando con el grafeno, que es un alótropo del carbono no natural, que justamente es notable su existencia y la posibilidad de ya sintetizarlo, de prepararlo, por su altísima conductividad. Pero estos dos metales están destacando su alta conductividad, mayor que, por ejemplo, otros metales como el aluminio que estuvimos estudiando nosotros. Es mayor, es casi, en el caso del cobre es casi el doble. Entonces, esa mayor conductividad eléctrica que tienen también es un reflejo de una estructura metálica muy estable. Son mejores conductores, o sea, van a tener alta conductividad y baja resistencia eléctrica. Fíjense que estos valores están dados por la temperatura. ¿Por qué? Porque la conductividad de los metales, lo explicamos en la unión metálica, depende de la temperatura. Mayor temperatura, menor conductividad. En esta diapositiva lo que se muestran son las reacciones, o sea, de la tendencia que marcamos en cuanto a la baja reactividad, la resistencia a reaccionar. Aquí les planteamos algunas ecuaciones interesantes. Dice, no es atacado por el agua ni por los ácidos diluidos no oxidantes para dar hidrógeno. Esto es una expresión de lo que ya dijimos, ¿no? De la baja reactividad. Eso véanlo ustedes. Reacciona con el ácido sulfúrico concentrado y caliente. El cobre, por ejemplo, reacciona. Reacciona con el ácido nítrico diluido y concentrado, bueno, y nos da todos estos productos. Bien, aquí se marca otra diferencia importante de este grupo con respecto a los metales alcalinos, que los metales alcalinos son muy reactivos. Entonces, comparten solamente el número de oxidación y se van marcando todas las otras diferencias. Bueno, acá también está los valores de conductividad y los valores de receptividad. Vemos que la resistencia eléctrica es proporcional a la constante, la resistividad es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de sección transversal. Y bueno, y aquí se vuelve a hablar, pero en términos ya de la conductividad, pero acá en términos de la resistencia. Si tengo una alta conductividad, tengo una baja resistencia eléctrica. El oro, por ejemplo, es un metal más maleable y dúctil que existe. O sea, por eso se pueden, por ejemplo, producir láminas de oro de muy, muy pequeño espesor, incluso espesores nanométricos. Le siguen en esa propiedad el níquel, la plata y en cuarto lugar al cobre. Por eso es que el cobre, por ejemplo, cuando veamos las aleaciones, va a ser muy interesante las aleaciones de cobre, pues son conformables, o sea, se les puede dar forma, son fácilmente trabajables. Aquí dice justamente que el cobre, como es más blando, tiene menor densidad. Aquí lo vemos en la tablita de densidades. Hay que siempre mezclarlo con otro. Eso lo vamos a ver más adelante en aleaciones. Bien, el grupo 1B, la abundancia, el estado natural y la metalurgia. Por ejemplo, el caso del cobre, este es el más abundante de todos. La plata y el oro tienen mucho menor abundancia. Esta abundancia es comparada con la tríada de níquel, paladio y platino. Vamos a ver el estado natural. La calcopirita. La calcopirita es un mineral muy importante del cobre. El sulfuro de cobre, que es la calcosita. La cuprita, el óxido cuproso. Esta es la malaquita, que es un carbonato básico de cobre. Fíjense la fórmula de este compuesto. En realidad es la mezcla de dos compuestos, del hidróxido de cobre 2 con el carbonato de cobre 2. Esto es lo que conocemos como malaquita. El cobre también lo vamos a encontrar en forma aluvional, así distribuida en un área determinada. Y como residuo de la metalurgia de otros metales, también podemos encontrar cobre. La plata está ampliamente distribuida como sulfuro de plata, la argentita, y también como plata nativa acompañando a otros minerales. El oro ampliamente distribuido en forma nativa, o sea, no está, y justamente esto es una expresión de la bajísima reactividad, de la bajísima tendencia a oxidarse que tiene el oro, que solamente es atacado por la mezcla de ácido nítrico, de una parte de ácido nítrico con 3 partes de ácido clorhídrico.
Puede venir asociado con cuarzo pirita y en las pepitas de oro en las arenas de los ríos. Esta es una historia se ve mucho en la literatura y en el cine, historias, digamos, de buscadores de oro en las arenas de los ríos. Bien, vamos a ver, para la metalurgia del cobre. Para obtener cobre vamos a tener dos métodos. Uno es la hidrometalurgia, que básicamente se trata el mineral de cobre concentrado por flotación y molido convenientemente con ácido sulfúrico. O sea, el líquido de lixiviación es el ácido sulfúrico. Entonces, una vez que está concentrado, vemos por flotación, eso lo vimos en sulfuro, cómo es el proceso de flotación, eso se va a pedir en la evaluación, ¿no? Detallar el proceso de flotación, el principio que lo sustenta. Una vez concentrado y molido y concentrado por flotación, se lo va a tratar con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a extraer del mineral. Acuérdense que el mineral nunca es puramente un solo componente, tiene varios componentes. Bueno, el ácido sulfúrico va a atacar el componente de cobre, o sea, en este caso la pirita. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? Se forma sulfato de cobre. Y ustedes van a ver, hay un video que está subido a la plataforma de la extracción de cobre en Chile. Se ve, por ejemplo, el ácido sulfúrico se lo trabaja como solución acuosa. Entonces se extrae un líquido de color azul verdoso, que es una solución de cobre 2+. Acuérdense que el azul verdoso tiene una explicación. Quiere decir que el cobre, una vez que se lo disuelve, se forma sulfato de cobre disuelto, se forma, no es cobre, no está como cobre 2+ en solución, sino como ion complejo hexacuo cobre 2, y por lo tanto tiene color porque tiene configuración de incompleta y es posible la absorción de luz y la transición electrónica. Si se lo observa del color azul, seguramente va a absorber el color complementario, en este caso en la zona del naranja. Tanto el cobre obtenido por pirometalurgia o hidrometalurgia se purifica por refinación electrolítica. Recuerdo el principio de la refinación electrolítica que lo vimos en el caso del aluminio, lo vimos en el caso del estaño y ahora lo estamos nombrando en el caso del cobre. O sea, acuérdense el principio, se utiliza cobre impuro como ánodo, cobre puro como cátodo, una solución acuosa que tenga iones cobre, puede ser este sulfato de cobre, y se practica la electrólisis. De esa manera el cobre, el ion cobre 2+ se reduce, se deposita sobre el cátodo, y el cátodo va creciendo porque van aumentando el número de depósitos del cobre y va aumentando su volumen, y el ánodo va disminuyendo su volumen. Ese principio hay que saberlo. Veamos el caso de la pirometalúrgica. Dentro de las pirometalurgias, o sea, cuando hay involucrado altas temperaturas, calentamientos, tratamientos térmicos elevados, podemos tener dos. En el caso de, si trabajamos con la cuprita, que es el óxido cuproso, se lo puede reducir con cobre, por ejemplo, y se obtiene cobre metálico. Y el otro método es la mayor producción de cobre es a partir de los sulfuros, o sea, del sulfuro de hierro y cobre, de la pirita o calcopirita, que también tiene hierro. Ahora pensemos esto, vamos a tener hierro asociado con cobre, entonces en el método de obtención vamos a tener que prever alguna etapa para separar este hierro. Acuérdense cuando trabajamos con enaceros, donde tratábamos de que los impurezas que acompañaban, o sea, los otros componentes del mineral de hierro, como era la sílice, se eliminara a partir de la escorificación. Aquí va a ser una cuestión parecida. La pirometalurgia, por ejemplo, bueno, trituración molienda, concentración por flotación se llega a concentrar en sulfuro de cobre y hierro hasta el 15 al 20%. Es interesante, es una concentración alta. Eso favorece mucho el proceso siguiente, que es el tratamiento químico. El mineral dice concentrado, se calienta en un horno de reverbero. Acuérdense los principios de lo que era el horno de reverbero, que era un horno que tenía una disposición tal que en una zona
el combustible generaba el calor, o sea, entraba en combustión, generaba calor, y luego ese calor se reflejaba en otra zona del horno que lo recibía y se producían las transformaciones. Entonces, se agrega en este caso, también en este proceso se va a agregar arena, sílice. Acá le puse bien la fórmula general de la sílice, les recuerdo por el tema de silicato, se trabaja a 1400 grados. Vamos a ver cuáles son las reacciones químicas que ocurren. Primero, la tostación de la pirita, lo que nos da dióxido de azufre. El dióxido de azufre se va a ser utilizado en una planta de ácido sulfúrico, así que siempre es interesante que estas plantas de tratamiento de sulfuro, tostación de sulfuro, vengan integradas con una planta de ácido sulfúrico. Se forma también sulfuro ferroso y sulfuro cuproso. Fíjense, miren cómo está el proceso de óxido-reducción. El cobre pasa de cobre 2+ a cobre 1, se reduce. Y el sulfuro, fíjense acá, cómo el sulfuro se va a oxidar hasta dióxido de azufre acá, está con número de oxidación +4. Aquí se produce la oxidación. Luego el sulfuro de hierro por tostación, porque está continuamente calentándose en presencia de aire, va a producir óxido de hierro y más dióxido de azufre, que todo eso va a ir al proceso del ácido sulfúrico. El óxido de hierro se hace reaccionar con la arena que yo agregué, la sílice, y me va a formar una escoria, que es metasilicato ferroso, que se separa fácilmente del resto de la mezcla. Bien. Luego el sulfuro cuproso se tuesta y nos va a dar óxido cuproso y más dióxido de azufre, que tiene su destino en una planta de ácido sulfúrico. El óxido cuproso se va a reducir con más sulfuro cuproso que nos queda en el medio y nos va a dar cobre y más dióxido de azufre. O sea que es muy interesante que esta planta, esta metalurgia, esta pirometalurgia esté cercana a una planta de ácido sulfúrico. Bien, metalurgias de la plata y el oro. Recién vimos la de cobre, vamos a la plata y el oro. En general se lo obtiene como subproducto de las metalurgias de la plata, ¿no? Se la obtiene como subproducto de las metalurgias del cobre, el plomo y el zinc. ¿Cómo es ese subproducto? El subproducto ocurre cuando al cobre se le hace la refinación electrolítica para obtener cobre de alta pureza, por ejemplo, para el tema de la industria del cableado eléctrico. Bueno, entonces en ese caso el lodo anódico de la electrometalurgia que se realiza para purificar el cobre, que eso es algo que no mencionamos recién, los lodos anódicos tienen bastante contenido de plata. Cuando la plata es la base metálica del mineral, como el caso de la argentita, que es un sulfuro de plata, va a tostarse, y lo interesante es que la tostación de la argentita me da directamente plata, no me va a dar óxido de plata. Eso es bastante lógico pensando que la plata es un metal que tiene muchísima resistencia a formar óxidos. Entonces, eso hace que no se forme el óxido y lo tenga que reducir con otro reductor, como pasa siempre en las etapas de tostación de los sulfuros, que es tostación, reducción. Bien, y dióxido de azufre, por supuesto que también puede ir a la producción de ácido sulfúrico. Los lodos anódicos, acá está explicado lo que acabo de decir. Bueno, en el caso de la metalurgia del oro, vamos a tener dos métodos generales importantes. Obviamente que también hay molienda y trituración, hasta obtener un polvo fino. Entonces aquí vamos a obtener un material con un tamaño de partícula muy muy pequeño. Lo importante acá, mejor dicho, para destacar que cuando se hace la molienda y trituración, como el oro en general está en pequeña cantidad en el mineral donde se lo encuentra, en la roca donde se lo encuentra, entonces se generan grandes volúmenes de residuos. Eso es característico de la metalurgia del hierro. Y aunque esté en pequeña proporción en la roca, igual es rentable producirlo por el gran valor que tiene el oro. Vamos a ver los dos métodos empleados para obtener oro. Uno es concentración por gravedad. Acuérdense de la alta densidad del oro, que eso se destacó en las propiedades de la tablita inicial.
alta densidad, eso favorece que se separe por gravedad. Y también que la concentración requiere grandes cantidades de agua. Esa es otra cosa que está asociada a la metalurgia del hierro. Gran cantidad de residuos y necesidad de gran cantidad de agua. Luego se puede hacer amalgamación, o sea, la asociación con el oro, que es una aleación que nos da un líquido, una sustancia líquida. Entonces luego, para separar el mercurio del oro, se hace una destilación. Y la cianuración, que acá están las reacciones. El cianuro se lo utiliza justamente como gran ligando, formando un complejo muy estable como con el oro. Eso también lo vamos a observar con la plata también. En el caso del oro y la plata pueden ser extraídos por cianuración. Ambos se encuentran nativos. Se los trata con cianuro de sodio, con una solución. Acuérdense que el cianuro de sodio es soluble en presencia de aire. Se forma un complejo muy estable, es dicianoargentato 1. En este caso el contraión debe ser el catión sodio. Dicianoargentato 1. Y este dicianoargentato 1 es un líquido que luego se puede bombear por mineraloducto y finalmente es reducido con zinc para dar oro metálico y el complejo de cianuro tetraciano zincato 2. Entonces de esa manera se puede obtener oro. El metal, oro, tal como el cobre, tal como dijimos del estaño, tal como dijimos del aluminio, se refina electrolíticamente. El uso principal del cobre es la fabricación de cables para transportar electricidad. Ya dijimos su altísima conductividad eléctrica, eso se aprovecha. También, no lo dijimos antes, pero lo decimos ahora, la conductividad eléctrica del cobre solamente es superada por la plata, pero por el costo del metal se prefiere obviamente el cobre. Es interesante el cobre por la cantidad de aleaciones que forma, o sea, las aleaciones cuyo componente principal es cobre y puede aliarse con el aluminio, con los aceros, etc. Hay algunas aleaciones muy conocidas como el latón, el bronce, y que tienen múltiples aplicaciones porque el cobre como componente de esa aleación, de esa mezcla homogénea sólida, está aportando, por ejemplo, propiedades interesantes. Una de ellas, la resistencia a la oxidación. También puede estar aliado con níquel y usado en la fabricación de moneda. La plata se la usa en cubertería, joyería, la formación de espejos de plata y baterías de alto rendimiento. Nosotros la reacción del espejo de plata lo vamos a ver cuando veamos algunas experiencias de laboratorio, y ahí la vamos a observar. Pero es el mismo principio de la producción de espejos. El oro se lo usa en joyería y en economía porque es el valor de referencia económico. Veamos, acá hay una diapositiva con algunas imágenes. El oro, la joyería, o sea, era el metal preferido de los reyes, del poder, justamente por el tema de la altísima resistencia a reaccionar, por el hecho que se mantiene tal cual durante muchísimo tiempo. Vamos a ver las aleaciones. Esto me interesa justamente por ustedes, pues están formándose como ingenieros y me interesa trabajar esta parte. Claro, las aleaciones son mezclas homogéneas de metales. Estoy hablando solamente de las aleaciones metálicas, no me meto con las aleaciones con no metales, fundamentalmente las aleaciones metálicas. Aquí están nombrados algunas de estas aleaciones que son muy conocidas, como el bronce, el latón, el acero y las aleaciones de oro y plata. Entonces, recordemos que las aleaciones metálicas son mezclas homogéneas de metales, por lo tanto van a tener las características propias de los metales, o sea, alta conductividad térmica y eléctrica, posibilidad de ser trabajado, brillo metálico, lo característico. Bueno, acá en esta diapositiva se amplía un poco el tema. Las aleaciones metálicas, bueno, como dije, tiene propiedades metálicas características, pues son metálicas, ¿no?
Aquí tenemos el ejemplo, el latón, que es una aleación de cobre y zinc. Por ejemplo, en el latón el cobre aporta la resistencia a la oxidación. En este caso, que es lo que estábamos viendo, va a aportar resistencia a la oxidación. No van a ser aleaciones con propiedades magnéticas, eso es muy importante. En el bronce, por ejemplo, el cobre y el estaño. El acero inoxidable, por ejemplo, es otra aleación, que es una mezcla que eso ya se lo anticipé yo cuando estuvimos viendo la parte de producción de acero, que es una mezcla de hierro, cromo y níquel. Entonces los metales aleantes, ahí cuando yo produzco acero en el convertidor, es cobre y níquel. La amalgama, que es la plata, estaño, cobre y mercurio, que es lo que se usa con algunas variantes, porque eso ha ido evolucionando con el tiempo, en odontología. El duraluminio, que es cobre y aluminio. El peltre, zinc, plomo, estaño, antimonio, y estaño. Oro blanco, que es oro, cobre, níquel y zinc. La hojalata, que es acero inoxidable con laminado de estaño. El laminado de estaño nosotros lo mencionamos justamente cuando vimos las aplicaciones de estaño, que se usa justamente en todo lo que es las conservas para poder contener alimentos. El estaño no es tóxico y entonces en contacto con los alimentos no los altera, además de ser poco reactivo el estaño. Entonces es muy interesante para utilizarlo para contener alimentos. La clasificación, las aleaciones metálicas se clasifican según los componentes. Por ejemplo, pueden ser binarias si tienen como mínimo, ¿ves? 2 componentes como mínimo. Después pueden ser ternarias, cuaternarias, complejas. Acuérdense que cuando yo hablé de aceros, un acero puede tener desde 2 metales incorporados a la aleación acero hasta 20 metales. Cada metal le va a incorporar una propiedad diferente al acero, al producto final. Según el elemento base, por ejemplo, si son base aluminio, van a ser livianas. Si son base hierro, son pesadas. O sea, depende del componente principal. Las propiedades van a depender de los componentes y de su proporción en la aleación. Por ejemplo, acá tenemos una aleación de cobre y plomo que tiene de 1 al 6% en peso de plomo. Esta aleación hay que destacar que se usa para producir una mezcla que tiene alta resistencia mecánica. O sea, cuando un material tiene mucha resistencia mecánica, puede recibir trabajado, puede recibir usos continuos, esfuerzos continuos, y se mantiene bien. Los usos dependen de la propiedad de los componentes. Las aleaciones de cobre, por ejemplo, ¿qué aporta el cobre a la aleación? Va a aportar, como yo dije ya, resistencia a la oxidación, por lo cual se lo puede utilizar en cañerías, en aleaciones de cobre, en cañerías que tengan contacto con agua, porque no se va a oxidar, con agua o con, por ejemplo, líquidos residuales, con líquidos industriales, por ejemplo. La muy buena conductividad eléctrica también va a ser aprovechada en la aleación, conductividad eléctrica y térmica. Y además, otra cosa que yo ya dije, por su menor densidad, es fácilmente soldable y conformable, o sea, permite dar formas. Bien, vamos al grupo 2B ahora, zinc, cadmio y mercurio. Este es el grupo que le sigue, que también son metales no transicionales. El último elemento no lo analizamos porque no hay información suficiente. Y vamos a la tablita, como siempre, ¿no es cierto? El punto de fusión, aquí vamos a hacer notar que tienen puntos de fusión bastante menores. Incluso en el caso del mercurio, chicos, hay que destacar que es el único metal líquido. Evidentemente hay algo con el mercurio y la estructura metálica, porque no logra conformar esa estructura metálica y por eso es un líquido. Por eso es que el punto de fusión es negativo. Tiene una temperatura de un número negativo. El punto de ebullición, bueno, es bastante alto. En el caso del mercurio hay que hacer notar que el vapor de mercurio es muy, muy venenoso. Entonces todas las industrias que lo manipulen, por ejemplo, para producir
dispositivos para medir temperaturas, para los termómetros, por ejemplo, todo cuando se usa mercurio como líquido termométrico y es necesario manipularlo, hay que tener en cuenta entonces para la gente que está en contacto con ese tipo de industria que los efectos pueden ser muy negativos, porque el vapor de mercurio generalmente se aspira, porque tiene una presión de vapor relativamente alta, y eso se acumula en el riñón y con el tiempo anula las funciones del riñón, que es fundamentalmente la filtración, ¿no es cierto? La eliminación de las sustancias que nos pueden enfermar, digamos. La densidad, vamos a ver que el mercurio, a pesar de ser líquido, tiene una alta densidad. Es una densidad bastante elevada la del mercurio. La apariencia, el zinc es blanco azulado, igual que el cadmio. El zinc y el cadmio, vamos a hacer destacar acá que en este grupo podemos dividirlo a los tres elementos en dos grupos generales. El zinc y el cadmio se parecen mucho, pero no así el zinc y el cadmio al mercurio. El mercurio no se parece a los dos primeros, entonces podríamos dividirlo en dos subgrupos. El radio atómico, aquí se vuelve a observar entre el cadmio y el mercurio que no hay no hay aumento del radio, sino que es más, hay una disminución. Aquí se vuelve a manifestar lo que se manifestó en el caso de la plata y el oro, la contracción lantánea, o sea, la configuración F completa. En el caso del mercurio va a hacer que sean electrones internos que apantallan muy poco al núcleo, por lo tanto la Z efectiva es grande y como consecuencia hay una contracción del radio. Eso también va a tener consecuencias en otras propiedades. Son metales blandos, en el caso del zinc, por ejemplo, comparados con el hierro. Fíjense, el hierro puede llegar a tiene un punto de fusión de más de 1500 grados. Y acá el zinc tiene un punto de fusión bastante menor. Eso tiene que ver con una estructura compacta, imperfecta, digamos, deformada, y eso se expresa justamente en el bajo punto de fusión para hacer un metal. Y por eso también que el zinc es blando. Se lo puede cortar con una tijera. El número de oxidación característico del grupo es +2, pero no es el único, porque el mercurio puede tener también número de oxidación +1. Acá no están todavía los valores de los potenciales. El zinc y el cadmio tienen potenciales de reducción negativo, por lo tanto son reductores, y el mercurio lo contrario. El zinc y el cadmio van a tender a formar compuestos tetraédricos. Y acá una cosa que está marcada: diamagnéticos. Acá no hay electrones desapareados, ¿sí? Y también los complejos que van a formar son incoloros, pero eso es una expresión de tener la configuración de orbitales D completa. El zinc es anfótero, eso lo marcamos desde que trabajamos el tema de hidrógeno. Es anfótero, reacciona con ácido y base. El cadmio no, el cadmio tiene más carácter básico, no reacciona con ácidos y bases, forma óxidos e hidróxidos básicos. Y esta propiedad de basicidad de los metales se acentúa en el mercurio. El mercurio forma óxidos básicos. El óxido de mercurio es básico. Es interesante explicar por qué el mercurio es un líquido. Esa es una muy buena pregunta. Acá nuevamente comparamos el grupo del zinc, cadmio y mercurio ahora con el grupo de los alcalinos tercios, calcio, estroncio y bario. Con este grupo comparten el número de oxidación +2. Hay que recordar, dije antes, que el mercurio tiene también el número de oxidación +1. En el radio, se va a observar que es mucho menor a los radios del zinc, cadmio y mercurio, mucho menores que estos radios iónicos, estos radios atómicos, y por supuesto que los radios iónicos. Eso tiene que ver entonces con el aumento de la Z efectiva, el aumento de la carga, el aumento del número de niveles también, el número de electrones también aumenta, y eso entonces tiene consecuencias en el radio y por supuesto en el potencial de ionización. Bien.
Los potenciales de ionización son estos. Fíjense que van creciendo. Aquí hay una pequeña disminución del potencial de ionización del zinc al cadmio y un aumento notable en el caso del mercurio. ¿Sí? El mercurio, nosotros habíamos dicho que este va a ser el menos reactivo del grupo, ¿no? No va a ser un grupo muy reactivo, pero va a ser más reactivo que el cobre, plata y oro, que son los metales de acuñar. Vamos a ver los potenciales de reducción. Yo dije que eran negativos en el caso del zinc cadmio y por lo tanto son los metales reductores. El mercurio todo lo contrario. La densidad también había notado la alta densidad del mercurio. Después, por ejemplo, los potenciales de ionización acá se comparan, en el caso del calcio, estroncio y bario, son menores los potenciales de ionización de primera y segunda ionización que los de primera y segunda ionización. Eso también es una expresión de alta Z efectiva, disminución del radio y aumento del potencial de ionización. Por eso, si los comparamos desde el punto de vista de la reactividad, van a ser mucho menos reactivos el zinc, cadmio, mercurio que el calcio, estroncio y bario. Bueno, acá por ejemplo el calcio, estroncio y bario, estos son todos reductores, son todos metales reductores. Bien, aquí entonces establezco semejanzas y diferencias entre los dos grupos, que ya lo comenté antes, así que les sugiero que lo lean. Vamos a la obtención del zinc, cadmio y mercurio. La principal fuente del zinc es la blenda del zinc, el sulfuro de zinc, que se encuentra en Australia, Canadá y Estados Unidos. Acá también en la zona de Jujuy ahí están la reserva mineral y la producción minera. Se lo extrae entonces a partir de utilizando el sulfuro de zinc, que es la blenda, y también a partir del carbonato de zinc, ¿sí? No existen fuentes disponibles de cadmio, eso es muy importante. El cadmio es un subproducto de la metalurgia del zinc. Bien, y finalmente el mercurio, por ejemplo, se lo va a encontrar como sulfuro de mercurio, que se llama el mineral se llama cinabrio. Y al igual que la plata, por simple tratamiento con oxígeno, se libera el mercurio cero. El mercurio se obtiene como es un líquido y esto se hace a alta temperatura, se lo obtiene como vapor y luego se condensa. En el caso del luego se condensa, eso es en el caso del mercurio. En el caso del zinc, sulfuro de zinc, se tuesta el sulfuro, se obtiene el óxido, otra vez dióxido de azufre, por eso esta planta debe estar integrada con una planta de producción de ácido sulfúrico. Y luego el óxido de zinc es reducido con carbón para obtener zinc. El zinc obtenido de esa manera se utiliza mucho para la producción de baterías. Acá está el detalle de cómo se purifica el zinc líquido, como tiene un punto de fusión relativamente no muy alto, alrededor de 400 grados. Generalmente lo que se hace es se lo purifica por destilación. Y así se eliminan las trazas de cadmio, plomo y hierro que lo acompañan. Bien. A ver, estos son los métodos de obtención, los usos de los elementos. El zinc, fundamentalmente, por ejemplo, se lo usa para proteger al hierro y al acero de la corrosión. En el caso de hierro se llama galvanizado, el hierro galvanizado. Se obtiene sumergiendo el artículo dentro de un baño de zinc fundido. Los artículos pequeños como tornillos, tuercas y pernos se tratan por un proceso denominado galvanizado. Este involucra su calentamiento dentro de un tambor rotatorio con polvo de zinc. Se utiliza un proceso de electrodeposición para aplicar una capa delgada permanente sobre artículos metálicos. Alrededor del 60% de la producción de cadmio se emplea como recubrimiento del hierro y del acero, por ejemplo, en los componentes eléctricos y en radiotransmisores. El metal también se usa en la fabricación de pilas alcalinas, cadmio-níquel. Ese es un tema muy interesante para el seminario, las pilas. Y el mercurio, como es lo que se llama un líquido termométrico,
cuya volumen va aumentando en forma constante con el aumento de la temperatura, o sea, se dilata en forma constante con el aumento de la temperatura. Se lo utiliza en termómetros, barómetros, conmutadores eléctricos y también en lámparas de arco de mercurio. Las aleaciones que yo mencioné con mercurio se llaman amalgamas. Nosotros vimos la formación de una amalgama de sodio en el método de obtención de hidróxido de sodio. También se forman amalgamas de zinc. Las amalgamas de zinc, o sea que son aleaciones con mercurio, se utilizan en el laboratorio como agentes reductores. Se le llama reductor de Jones. Y las amalgamas con estaño y otros metales se lo utiliza en odontología. Acá está detallado el comportamiento químico del zinc y el cadmio. El mercurio es menos reactivo, entonces yo voy a destacar algunos, no voy a dar todas las reacciones, sino a mí me interesa destacar las reacciones que tengan algún sentido de acuerdo a las propiedades. Nosotros dijimos que el zinc era un metal reductor, por lo tanto va a actuar, eso lo vimos ya para obtener hidrógeno. Puede ser tratado con ácidos diluidos no oxidantes, como el sulfúrico diluido o el clorhídrico, para producir hidrógeno. Entonces, reacciona con ácidos diluidos no oxidantes y también con ácidos oxidantes. También puede actuar con ácidos oxidantes como el ácido nítrico concentrado y diluido y con el ácido sulfúrico concentrado y caliente. Entonces no va a producir la sal, se va a oxidar el metal y van a producir los gases correspondientes. A su vez hay que hacer notar, y eso lo vimos mucho con hidrógeno, es un metal anfótero y reacciona con hidróxido de sodio para dar hidrógeno. El cadmio, yo ya lo mencioné antes, en las propiedades no es anfótero, es más básico, y el mercurio es básico, y por lo tanto el cadmio no va a reaccionar con hidróxido de sodio. Vamos a la reactividad del caso del mercurio. El mercurio es un metal oxidante, o sea, tiene un potencial de reducción muy grande, positivo. Forma las amalgamas, por eso es que disuelve formando las amalgamas, estas aleaciones metálicas, con estaño, zinc, con sodio, acuérdense del método de obtención de sodio, con plata y oro formando amalgamas, pero no ataca el hierro, qué interesante. No ataca el hierro, no forma amalgama con el hierro, por eso puede almacenarse en recipientes de este material. No es atacado por el aire porque no es un metal que tenga tendencia a la oxidación. Y el óxido de mercurio se forma por calentamiento a 350 grados. O sea, necesito darle mucha temperatura para que reaccione y se oxide. Una vez que se forma el óxido de mercurio, se descompone a una temperatura un poco mayor. A temperaturas superiores ya se descompone. La reacción de descomposición del óxido de mercurio fue utilizada por Priestley para identificar al oxígeno como gas, digamos, ¿no? Como gas, luego de identificado, se le fueron reconociendo las propiedades. Como es un metal oxidante no reacciona con ácidos diluidos no oxidantes, eso es importante, pero sí reacciona con ácidos oxidantes como el nítrico, concentrado, diluido y concentrado. Y con el ácido sulfúrico concentrado y caliente. Hay que hacer notar un detalle que con estos ácidos oxidantes el mercurio se oxida, pero en el caso del ácido nítrico, cuando está muy diluido, por ejemplo, bueno, esto era para arriba, esto hay que colocarlo arriba, ¿no? Bien, esto lo vamos a arreglar un poco y vamos a seguir. Vamos a hacer unos matecitos de... Son cerca de las 10. A las 10 justa. Qué malo que son. Está bien ajustadito el coso este ahora, ¿viste? Sí. Ahora está ajustadito, pero yo no lo saco mucho. No, está bien. No, yo lo ajusté, pues sé que lo había ajustado tanto que no me entraba después la bandeja. Ay, no se grabó. ¿Qué pasa?
No se grabó. ¿Qué pasó? Puede ser que haya sido muy extenso, vos sabés. No se grabó. ¿O no le metiste el control? No, ¿El si le puse control. ¿El no. micrófono está bien? Sí. Bueno, tenés que hacerlo de Sí, vuelta. el ¿qué voy a micrófono hacer? está bien. ¿Qué voy a hacer? Decí que son 27 diapositivas. Bueno. El parlante es verde. A ver, ¿está bien esto? ¿Hiciste la prueba de sonido? No, a ver. Espérate, voy a hacer la prueba de sonido. Atajos. Está bien, Bueno. está bien puesto ese, porque Oh. Ah, no, hice control A. Control A.